Y bueno, crack, se ha hecho un poco tarde, pero por ahí dicen que mejor tarde o no importa que sea tarde, pero que sea seguro. Algo así dicen por ahí. Vamos a analizar unas cosas que ha dejado el partido de ayer importante del Real Madrid. Vamos a ver algo también que acaba de suceder hace realmente bien poco con el Debes. Una vez más Messi ha atracado una cosita aquí sobre el tema del Debes y es lo que vamos a comentar. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba hablando, chicos, vamos a analizar un poco las cosas que ha quedado tras ese partido de Real Madrid Fútbol Club Barcelona, algo que tiene que ver con el Debes y también unas cosas que han estado sucediendo. Porque, a ver, quiero mostrarles algo de cuando se ha entregado el premio. Creo que podemos verlo aquí juntos y, por supuesto, lo vamos a revisar porque la verdad es que me pareció bastante interesante. Este es el momento del anuncio. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. A ver. Lionel Messi. ¡Vamos! Esto sí que es una serie mía. Las caritas es que no se las cree absolutamente nadie. Porque como decíamos, ¿pero esto qué es? Pero Precisamente el cambio de la fechas. gente está confundida. ¿No estáis viendo el silencio? Un silencio incómodo y súper revelador. La gente quedó absolutamente desquiciada. Y bueno, creo que ni siquiera Messi se lo esperaba cuando él ni siquiera estuvo presente en la ceremonia. Es que desafortunadamente el ganador no está con nosotros esta noche. Así que Están diciendo que no va a estar Leo con Pero nosotros. esto es lo que yo os decía antes, que a veces se vota la categoría o lo que ha sido el jugador. Ya que estoy aquí, Lo va a recoger el propio Thierry Henry. Vaya papelón. Esto para esto la FIFA no se lo puede permitir. Pretendía explicaros Directamente. que precisamente hay un cambio de fechas. Ojo a El esto. femenino va del 1 de agosto del 22 al 20 de agosto del 23 y en cambio el masculino va del 19 de diciembre del 22 al 20 de agosto del 23. ¿Por qué? Porque ya se tuvo en cuenta para la entrega del año pasado. Claro. Porque repite, recordamos. A mí me ha sorprendido muchísimo, se ha notado en mi reacción, ¿no? Esto es un bombazo. Y la segunda mitad del año la juega ya en un fútbol alejado del primer nivel, las Totalmente. cosas como son. Y la primera, si me apuras, porque su jugaba en el temporada PSG, que fue muy discreta. Muy discreta. bueno, es que es absolutamente desquiciante. Una vez más queda evidenciado. Primero, el Debes termina de perder el poco prestigio que le quedaba. Y en segunda instancia, muchachos, creo que también deja muy claro más o menos con la persona con la que estamos tratando, quien ha estado siendo ayudado por la FIFA durante prácticamente toda su carrera. Es que es increíblemente alucinante lo que acaba de suceder. Y otra de las cosas que me parece increíble también es que, por ejemplo, Messi haya ganado este premio por el Mundial y realmente vuelva a ganarlo por el tema del Mundial, porque es que de no ser así no se escucha, no se explica en lo absoluto. Me parece también increíble que futbolistas como Luka Modric y Federico Valverde están recibiendo todo tipo de insultos por haber votado son capitanes de sus selecciones, Luka Modric, David Alaba y Valverde. Recordemos que esto es un voto unificado. No quiere decir únicamente que hayan sido ellos, aunque me parece especialmente llamativo lo de la selección croata después del matracazo que les metieron en el Mundial. Pero creo que es excesivo. Creo que es excesivo el tema este de los insultos. Creo que, o sea, no podemos estar diciendo que nos parece ridículo y lamentable lo de este premio y después estar insultando a nuestros futbolistas porque sus compañeros y probablemente él, no sabemos todavía, hayan votado a Messi. Que es un robo, sabemos todo eso. ¿Qué iba a suceder? Sabíamos todo. Yo ni siquiera sabía que eso se entregaba hoy. O sea, lo que les diga es mentira porque me parece realmente ridículo. Y bueno, lo que les decía, recibiendo insultos de estos caballeros me parece lamentable definitivamente. A veces el madridismo nos ponemos en unos cuentos absolutamente de locos. La cara de Alfie Haaland es un poema. No sé si lo vieron ahorita que puse el video. Y hablando un poco del Debes, 3 futbolistas del Real Madrid aparecen en el 11 del año.
Un 11 en el que por cierto no aparece nuestro amigo Kevin De Bruyne o Rodri, el futbolista español, que bueno, tuvo bastantes seguramente opciones para poder aparecer en ese 11. Finalmente no ha aparecido, ha quedado fuera del 11, y el 11 es el siguiente. Me voy a pasar otra vez a la pantalla para que puedan verlo conmigo y por supuesto me den sus opiniones. Aquí está, lo tenemos disponible. Courtois, Walker, Rubén Díaz y Stone en esta línea de 3, Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne, Messi por derecha, Vinicius Junior por la izquierda, Haaland y Mbappé. Ahí están los 3 futbolistas del Real Madrid. Bueno, en este caso creo que esto es la temporada de Bellingham, es por lo que hizo con el Borussia. Y bueno, del Real Madrid como tal, Vinicius y Thibaut Courtois. Vinicius que bueno, sigue acumulando premios y cosas así. Para los que dicen que Vinicius no tiene prácticamente nada a lo que agarrarse, pues ahí está lo que les estoy diciendo. Vinicius sigue generando todo ese tipo de cosas que la gente que ve fútbol y que sabe lo que es capaz de hacer este chico lo sigue haciendo. Quiero que ahora cerremos esto con algo que ha sucedido en el partido y que creo que se ha filtrado a través de las cámaras de Movistar el día después, en el que se pilló a Ferran Torres haciendo el ridículo una vez más. Les voy a leer lo que decía Ferran Torres y por supuesto damos una opinión. Algunos gestos del brasileño no gustaron a varios jugadores azulgranas que fueron captados por las cámaras de Movistar tras este momento. Tú cállate y juega, empezaba Sergi Roberto, que fue sustituido, y luego el turno de Ferran un poco más caliente y que fue mucho más allá. Ya está Vinicius con sus tonterías. Yo a este cualquier día le meto una hostia, te lo juro. Como me diga algo el gilipollas, le meto una hostia que lo reviento, chaval. Me parece curioso que el mediocre porque no tengo otra palabra para calificarlo, y de verdad lo siento muchísimo porque es feo hablar de alguien así, que por lo menos sabemos que se dedica intenta ser lo más profesional posible, por muy mediocre que sea, pero es que no encuentro otro calificativo. Me parece curioso. Yo estoy seguro que este tipo de futbolistas son los que, si hubiera coincidido con la época aquella en la que Piqué le muestra las 5 manos, los 5 deditos al Santiago Bernabéu, estuviera abrazándole diciendo uy, qué genio mi presidente. O sea, me parece asqueroso, vergonzoso ver a este tipo de actitudes en compañeros de profesión. Y lo que más me llama la atención y que le deja en muy mal lugar y lo deja como un absoluto cretino y un absoluto patán, es lo que termina sucediendo con este amigo, con el mismo Ferran Torres, porque esto ocurre minutos antes de que Vinicius le hiciera el gesto de los 4. Minutos después mete 4 Vinicius le hace el gesto de los 4 goles y Ferran Torres pues no termina haciendo lo que según él iba a hacer. Es que a mí me da mucha risa este tipo de personajes que sí quieren venir a crecerse, como él dijo el mismo Vinicius en la sala de prensa, que a él le molesta es que estos sinvergüenzas saben que hablar de Vinicius es salir en la prensa, un caso muy similar, salvando las distancias, a lo que le sucedía a Cristiano, y estos señores no hacen sino eso, dedicarse a eso, porque saben que van a tener su minuto de gloria. Es la única manera de que Ferran Torres aparezca en los medios de comunicación, porque deportivamente, y lo siento muchísimo porque repito, a lo mejor es un chico que intenta ser alguien grande, y obviamente cuando uno no nace para algo, evidentemente no vas a poder hacerlo ni que te esfuerces el triple. Y entonces, como les estaba diciendo, es la única forma de que Ferran Torres ocupe, aunque sea un espacio pequeño de un titular de un medio de comunicación, meterse con Vinicius por hacer algo que ellos mismos seguramente apoyarían si se tratase del otro bando. Es que me parece realmente asqueroso, pero bueno, estamos hablando de un jugador absolutamente mediocre que no debería ocupar gran espacio en nuestro día a día, en nuestra preocupación. Creo que en esa parte debemos estar todos bien claros. Voy a despedir este video bastante corto, bastante sencillo, porque bueno, me ha cogido un poco el día, pero al final ya estamos aquí. Mañana volvemos con muchísimo más contenido. Lamentable lo de Messi, lamentable lo de Ferran, lamentable absolutamente todo, pero también lamentable los madridistas que están insultando a los jugadores del Real Madrid, que en conjunto con sus selecciones insultaron al señor de la FIFA, digo, a Messi. Nada, déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.